Hola amigos, el día de hoy vamos a trabajar la aplicación Sodo, que es una potente herramienta que nos va a permitir realizar edición de archivos PDF. Ok, ya nos encontramos nosotros en nuestra tableta. Esta es la primera presentación de la tableta del Ministerio de Educación. En el caso de que no tengamos instalado la aplicación Sodo, nos dirigiremos a Play Store. Escribimos en la parte superior de buscar Play. Automáticamente nos aparece el icono de Play Store, le hacemos clic. Escribimos en la parte superior Sodo. Le hacemos clic, nos va a aparecer este logo, que es el logo característico de la aplicación Sodo. En el caso nuestro, la aplicación ya está instalada en la tableta. En el caso de que no esté instalada en su tableta, este icono verde, este botón verde, aparecerá con descargar. Ustedes le hacen clic en descargar y automáticamente la aplicación se va a instalar en su tableta. Nosotros ya no vamos a hacer ese procedimiento porque ya está instalado en nuestra tableta la aplicación. Entonces vamos a dirigirnos a la tableta y vamos a buscar la aplicación Sodo. Escribimos en la parte superior Sodo. Ahí tenemos la aplicación, le hacemos clic. Este es el primer interfaz del usuario que nos va a mostrar Sodo. Vamos a ir identificando y conociendo las partes que tiene Sodo para que nosotros podamos operar de manera apropiada este entorno. Lo que voy a hacer a continuación, lo voy a poner en posición horizontal la aplicación para que tengamos una mejor visualización y experiencia del desarrollo de este pequeño tutorial. Ok, entonces lo que vamos a ver es de que en la parte superior tenemos un menú hamburguesa. Le hacemos clic para visualizar qué es lo que se despliega en la parte lateral izquierda. Tenemos el visor. Vamos a ir experimentando con cada uno de los botones y qué es lo que nos ofrece. ¿Sí? Tiene una presentación para visualización. Tenemos archivos del sistema. ¿Sí? Archivos recientes en el teléfono. Explorar archivos en otras aplicaciones. Aparte de eso, se nos va a generar otro menú, en este caso, que nos va a permitir abrir desde la carpeta de recientes, de imágenes, de descargas, ¿ya? De lo que es el mismo dispositivo de la tableta y otros espacios de almacenamiento. Por el momento no queremos esto. Hacemos atrás. ¿Sí? Volvemos a este menú hamburguesa con el que hemos estado trabajando. Tenemos recientes, favoritos, todos los archivos. Si le hacemos clic en recientes, por ejemplo, se va a desplegar este entorno, esta pantalla, en el cual vamos a identificar los archivos que recientemente se han trabajado en la aplicación. Los archivos que han sido asignados como favoritos, por ahora no tenemos ninguno. Y todos los archivos que han sido identificados con la extensión .pdf van a mostrarse en este campo. Desde este campo ustedes van a poder visualizar cualquier archivo que tenga la extensión .pdf y que se encuentre almacenado en su tableta. ¿Ok? Hemos identificado estos tres elementos: recientes, favoritos, todos los files. Acá tenemos otro campo que es carpetas. En esta sección nosotros vamos a realizar la creación de nuestra carpeta personal con el que vamos a trabajar. ¿Ok? Por ahora estamos explorando cuáles son las partes que nos ofrece esta aplicación. ¿Sí? También nos permite interactuar con la memoria externa.
que viene inserta en la tableta para poder acceder a esta. Existe otra carpeta que es backup, en el cual nosotros vamos a poder guardar archivos de respaldo. Tiene integración con Dropbox, ¿sí? Tiene integración con Google Drive, ¿sí? Acá está Google Drive. Le hacemos clic en atrás. También tiene integración con OneDrive, ¿sí? Todavía no está generado ni instalado la aplicación OneDrive, es por esa razón que no muestra. Ok. En términos generales, a grosso modo, hemos identificado cada una de las partes que nos ofrece en el menú desplegable en la parte lateral izquierda. Vamos a volver a recientes. Y nos encontramos nuevamente en este menú. En la parte inferior vamos a tener Home, que es la página principal o el espacio principal. Tenemos Browse, para almacenar en este caso en un espacio de descargas de respaldo, ¿sí? Por lo pronto vamos a trabajar en Home. En la parte derecha vamos a identificar algunos elementos. Tenemos una lupita para, en este caso, realizar la búsqueda de algún archivo en particular. Ustedes simplemente ponen las iniciales y automáticamente este buscador en tiempo real va a colocar los archivos en el orden que se hayan encontrado. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Tenemos otro menú que es para filtrar. Nos ofrece filtración por documentos de Office, imágenes, file text, archivos PDF, mostrar todos los archivos. Por ahora, nuestro interés está en trabajar con PDF, ¿sí? Pero no olvidemos de que también tenemos la posibilidad de utilizar estos recursos para hacer una filtración por atributos. Asimismo, cuando observamos que cada archivo nos muestra, en la parte, en este caso derecha, hay un icono, ¿sí? Con un círculo y una I, en el cual nos va a brindar información, ¿no? Información con respecto a la aplicación, como ustedes pueden observar: título, autor, podemos compartir, renombrar, quitar, fusionar, y nos muestra una miniatura, ¿no? General con respecto al contenido del archivo o del documento. ¿Ok? Entonces tenemos estas partes que hemos identificado con relación a lo que es ya la organización, la descripción, las características del archivo. Vamos a hacerle clic a este botón que tiene un signo más, que es característico a la mayoría de las aplicaciones que se trabaja en este caso para la edición de archivos o la creación de documentos, como por ejemplo en Mindomo, ¿no? Tiene este mismo botón. Igualmente también tenemos la aplicación de SmartOffice y otras aplicaciones que nos ofrecen este mismo botón, que es muy característico. Entonces este mismo botón nos va a ofrecer y desplegar las siguientes herramientas. Tenemos nuevo PDF, eso quiere decir para crear un documento en PDF nuevo desde cero. Le hacemos clic a ver para ver qué es lo que nos despliega. Nos presenta este cuadro de ajustes para establecer cómo queremos que se presente el documento: en blanco, rayado, en cuadrículas. Podemos agregar acá el título del documento, ¿sí? Por ahora no vamos a hacer eso, solo queremos ver qué es lo que nos ofrece. Tamaño de la página, podemos establecer el tamaño de la página, tiene algunos tamaños ya predeterminados. El color de la hoja, ¿sí?
3 colores predeterminados, orientación, ¿sí? Número de páginas, inclusive podemos establecer un número de páginas, ¿sí? Entonces también nos ofrece esta posibilidad de crear un archivo tipo PDF para poder implementar algún contenido que nosotros deseemos. Le ponemos cancelar porque no vamos a crear este documento, solo estamos explorando. Tenemos PDF de imagen. Este botón nos ofrece la posibilidad de que nosotros obtengamos una imagen desde nuestros archivos, desde Galería Go, donde se contienen imágenes, o desde la propia cámara. En este caso no vamos a presionar porque estamos explorando. Sabemos que una imagen tiene una característica ya establecida, es poco editable. En este caso no se va a poder editar con este recurso tan potente como es Sodo, ¿no? Porque este recurso está orientado a la edición de archivos PDF. Le hacemos clic en PDF de documentos nuevamente y nos va a mostrar la raíz de carpetas de esta tableta para que nosotros busquemos un archivo en particular, ¿sí? Le hacemos cancelar porque no estamos buscando eso. Desde página web, ¿sí? Le hacemos clic y acá tenemos algo interesante que puede ser de mucha utilidad, ¿no? Que quizás no lo hemos explotado, ¿ya? De manera integral, ¿no? ¿Qué es lo que nos ofrece acá? Nos va a ofrecer, en este caso, la posibilidad de que nosotros acá insertemos una extensión URL, una dirección URL, y podamos descargar un archivo PDF o también la página que se muestre en el navegador. Si de pronto pongo acá un URL de una página de Facebook, entonces lo que va a hacer, en este caso Sodo, va a escanear y lo va a convertir en PDF todo lo que es la interfaz gráfica de esa dirección URL. Es lo que puede hacer. Puede ser interesante para otros propósitos, pero es lo que nos ofrece el recurso. ¿Ok? Listo. Hemos hecho un recorrido rápido con respecto a qué es lo que nos ofrece Sodo desde el punto de vista de la interfaz gráfica del usuario. Ahora vamos a realizar la edición del archivo, que es la parte medular de esta exposición, de este tutorial. ¿Cómo nosotros podemos realizar una edición de un determinado archivo? Lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestras carpetas. Eso quiere decir que tenemos que saber dónde está ubicada la carpeta que voy a editar y el archivo, ¿no? Entonces, para eso lo recomendable es crearnos una carpeta, ¿sí? Entonces, ¿dónde le hacemos clic? Le hacemos clic en el menú hamburguesa, se va a desplegar, ¿sí? Un menú lateral izquierdo y vamos a elegir la opción carpetas. Acá tenemos carpetas, ¿sí? Vamos nuevamente a ver. Ok. Nosotros podemos crear en este espacio, acá está la carpeta Storage, el emulador, documentos, ¿sí? Dentro de documentos hemos creado trabajos, ¿sí? Pero para este propósito del tutorial vamos a crear otra carpeta. Le hacemos clic en el botón más que está en la parte inferior derecha. Nos va a desplegar un menú, ¿sí? Y vamos a elegir carpeta. Vamos a crear acá carpeta. Y vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle carpeta Sodo. ¿Les parece? Entonces hacemos clic en aceptar.
no hay documentos. Y nosotros, ¿cómo podemos, en este caso, trasladar los documentos que deseemos a este espacio para realizar la edición? Ya sabemos que podemos crear un documento, ¿sí? Acá ponemos nuevo PDF, en efecto, y podemos crear este documento, ¿no? Este documento prueba. ¿Sí? Vamos a crear este documento. ¿Ok? Y vamos a ponerle aceptar. ¿Sí? Se ha creado este documento en blanco. Vamos a volver a nuestra carpeta para ver que sí, efectivamente se ha creado el documento prueba.pdf. ¿Sí? Pero nuestro propósito es editar, corregir y agregar información a un archivo PDF ya con un formato establecido. Para eso, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es, vamos a volver a la presentación inicial donde dice, lo hacen en clic a recientes, favoritos o todos los files y les va a aparecer, les va a mostrar el mismo entorno, ¿sí? Este mismo entorno. ¿Dónde nos vamos? Lo recomendable es irse acá a todos los files o todos los documentos y vamos a buscar nuestro archivo. Acá tenemos que buscar el archivo que nosotros creemos que debemos moverlo a nuestra carpeta donde vamos a hacer un trabajo de edición, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es vamos a identificar este documento. De pronto queremos, este es el documento con el que queremos trabajar. Le hacemos clic acá, ahí. Lo primero que vamos a hacer va a ser duplicar. Lo vamos a identificar porque a su costado se va a mostrar con 1 entre paréntesis. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Nuevamente le vamos a hacer clic en el botoncito de la I y vamos a elegir la opción seleccionar. Listo. En este seleccionar nos va a mostrar esta imagen, este cuadro. Vamos a ponerle volver y vamos a, como ustedes pueden observar, nos muestra la raíz de carpetas de la aplicación Sodo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es buscar documentos, porque en documentos es donde hemos creado nuestra carpeta. Vamos a hacerle clic carpeta Sodo, que es la que hemos creado para este propósito, y ahí vamos a hacer clic en la opción seleccionar. Listo. Ya tenemos el archivo en nuestra carpeta. Vamos a visualizarlo si efectivamente es correcto. Acá está el archivo, es decir, lo hemos cortado, ¿ya?, desde otro lugar y lo hemos trasladado a este nuestro espacio. Desde este nuestro espacio vamos a hacer la edición que pretendamos en esta carpeta. ¿Ok? Le hacemos doble clic. Automáticamente se va a abrir, nos va a mostrar este archivo. Además hay otros archivos, vamos a cerrar los otros archivos, le hacemos clic en el botón X. Solo deseamos trabajar con este archivo y nos va a abrir estos nuevos elementos que no habíamos visualizado en la identificación de las partes o los elementos que tiene el entorno gráfico de Sodo. Vamos a identificar qué es lo que nos ofrece. ¿Okay? En esta parte nos ofrece el menú lateral izquierdo, que siempre está presente, lo cual nos va a ser de mucha ayuda para no perdernos. Al costado hacemos clic y nos va a ofrecer una serie de recursos que son herramientas para realizar distintos trabajos. Por ahora está, por defecto siempre se muestra así, está en vista, o sea, solo para fines de visualización. Tenemos para realizar anotes, para realizar dibujos, para completar o colocar la firma, para preparar formularios, para insertar imágenes, para realizar la medición con una regla,
para utilizar alguno de los bolígrafos o pencils que nos ofrece Sodo. ¿Sí? Entonces vamos a identificar que en esta parte están los recursos que nos van a permitir realizar la edición de nuestro archivo .pdf. ¿Qué es lo que nos ofrece también? Tenemos acá en la parte superior derecha la lupita, que es característica de buscar. Pero en este caso, ¿qué es lo que va a buscar? Un documento en particular. ¿Sí? O sea, no un documento exactamente, ¿no? Lo que va a buscar va a ser un carácter específico, por ejemplo, del documento, ¿sí? Porque estamos en el documento ahora. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Tipos de vista. Nos va a permitir la posibilidad de que nosotros escojamos cómo queremos visualizar el entorno para la edición de nuestra página en PDF. Puede ser en doble presentación, es decir, en dobles líneas, dos filas o dos columnas en este caso, modo lectura, modo cubierta, desplazamiento vertical, ¿sí? Por ahora está seleccionado. Si lo deseleccionamos, el desplazamiento va a ser horizontal, ¿sí? Tenemos colores también, podemos cambiar acá la opción para lectura nocturno. Tenemos acciones, girar hacia la derecha, recortar páginas y una serie de opciones para la edición general, en este caso del archivo. Por lo pronto lo dejamos así, lo ponemos a aceptar, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Acá tenemos un menú waffle. Acá nos muestra en este caso la cantidad de páginas que contiene este archivo PDF. Podemos hacer la edición de estos archivos. Acá podemos anotar algunas marcas, ¿sí? Entonces, este es, digamos, en general una muestra general de las carpetas, ¿sí? Acá nos ofrece la posibilidad de que nosotros podamos hacer la edición solo de algunas carpetas en particular. Puede ser aquellas carpetas, aquellos archivos que contienen notas, ¿sí? O se ha añadido algún marcador específico en una determinada hoja. Si que fuese así, tenemos la posibilidad de elegir estas opciones. Por ahora voy a poner a volver. ¿Qué más tenemos? Tenemos la posibilidad de agregar marcadores, si es que tiene o no. Este archivo no tiene, ¿sí? No tiene contornos, no tiene anotaciones. Si es que tuviese un PDF anotaciones, estas anotaciones se mostrarían acá. Por lo pronto no tiene, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Acá tenemos los tres puntitos que nos ofrece otras herramientas: configuración, cambiar tema, tabs, compartir, modo de lectura, editar páginas, ¿sí? Guardar una copia. Podemos guardar una copia e imprimir. Esta opción exportar en este caso no está habilitado porque Sodo es una empresa que también vende, digamos, la aplicación con habilitaciones de Premium o Pro. Agregar a favoritos. Acá podemos agregar a favoritos y nos va a mostrar, en este caso, acá en el menú, ¿sí? En favoritos, como ustedes pueden ver, ¿sí? Es muy útil trabajar con este componente para organizar o priorizar nuestros archivos con favoritos, ¿sí? Por lo pronto vamos a hacer uso de estas herramientas. Vamos a ver qué es lo que puede hacer anotar, ¿sí? Vamos a hacer zoom, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer en anotar? Ok. Resaltar texto tenemos. Bien. Herramientas por ahora están, digamos, bloqueadas porque esto solamente está habilitado para
digamos, el plan profesional, ¿no? Es decir, de costo. Por ahora lo hacemos X. Entonces vamos a utilizar las otras herramientas que sí están permitidas en este caso en Sodo. ¿Qué es lo que puede hacer, por ejemplo, con esta herramienta? ¿Sí? Sí, puedo en este caso realizar un sombreado, ¿sí?, en diferentes características, en diferentes colores. ¿Sí? Acá, por ejemplo. ¿Sí? Acá podemos, en este caso, realizar la edición. De pronto es muy fuerte. Le quitamos en este caso la opacidad. Siempre se va a desplegar, digamos, herramientas de ajustes para trabajar cada una de las ediciones que nos ofrece. ¿Sí? Siempre, generalmente. Acá está el color, por ejemplo. Puedo hacer la selección de otro color. ¿Sí? Ok. Entonces vemos de que estas herramientas nos permiten hacer un sombreado resaltado. Ok, que lo hemos podido apreciar acá. A ver, vamos a hacer. En este caso no lo identifica, es probable de que sea una foto o se haya guardado como foto, ¿sí? Por ahora. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos, en este caso, la herramienta marca textos, ¿sí? Podemos marcar este texto y nos damos cuenta de que es excesivamente grueso. Entonces, como ya está aplicada la edición, la modificación tendríamos que realizarla acá. ¿Sí? Entonces queremos, digamos, quitarle grosor. Ahí está. Podemos también quitarle opacidad. ¿Sí? Creo que por ahora es suficiente. Podemos agregarle otro color. ¿Sí? Ok. Interesante. Estas ediciones también se pueden realizar, por ejemplo, si yo lo hago clic acá. Entonces acá me habilita en, digamos, de resaltada de manera más clara cuál es el color que está habilitado, ¿no? Y debajo, al costado de este, nos muestra un signo que nos va a desplegar los ajustes preestablecidos con los que se va a realizar este marcado, ¿no? La utilización de esta herramienta o recurso, ¿sí? Entonces es ahí en donde nosotros tenemos que hacer primero los ajustes respectivos. Hacemos clic en otra parte y aplicamos. ¿Ok? Entonces, después de este procedimiento, vamos a utilizar otra herramienta, que es subrayar texto. Esto quiere decir que también nos va a permitir hacer el subrayado de texto. Seleccionamos y tenemos acá un subrayado. Este subrayado naturalmente puede editarse a otro color que nosotros consideramos que sea el que se ajuste más a nuestros intereses. ¿Sí? Podemos cambiar de color, ya hemos identificado, podemos igual agregarle la opacidad. Listo. Siempre nos va a ofrecer herramientas en la parte superior, es decir, editables, ¿no? Tenemos acá añadir un comentario. Podemos añadir un comentario a este marcado que hemos aplicado, que es un subrayado, ¿sí? Vamos a añadirle un comentario. Entonces acá vamos a escribir un comentario, vamos a indicarle que tener en cuenta esta instrucción.
Ok, lo ponemos guardar. ¿Sí? Y se ha producido en este caso la generación de una nota, ¿sí? Que nos va a permitir en este caso poder visualizar qué es lo que contiene esta nota, ¿no? Puede ser un mensaje que el profesor está adicionando, ¿sí? Acá tenemos otra herramienta que podemos también modificar, ¿no? Esto pertenece a estos tipos. Podemos hacer un subrayado, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos hacer un subrayado tipo dentado también, ¿sí? Podemos borrar, eliminamos. Entonces, como hemos eliminado, vamos a tener que realizar nuevamente, ¿no? Podemos realizar la creación de un texto libre, la traducción, ¿sí? Definir y más herramientas también. Buscar, compartir, leer, estampar. Ya, podemos buscar en este caso algún carácter en particular, podemos compartir, podemos estampar. Esta opción de estampar hace de que cada uno de los elementos que se han creado en modo edición o el elemento que se ha creado en modo edición quede de manera permanente, o sea, ya no pueda editarse o modificarse. ¿Sí? Lo hacemos volver, hacemos clic fuera del elemento trabajado. ¿Sí? Vamos a trabajar con otra herramienta que es la herramienta de mano alzada. Igualmente, ¿no? Está, por ejemplo, con este color verde, lo vamos a seleccionar, vamos a verificar qué forma tiene. Listo. Ok, esto está bien. Listo, entonces empezamos a trabajar nosotros, ¿sí? Listo. También tenemos la herramienta, en este caso, hemos seleccionado la herramienta de creación de texto libre, ¿no? Actividades de aprendizaje. Es aquí en donde nosotros vamos a poder escribir, ¿sí? Seleccionamos siempre la configuración primero, el tamaño de letra, 16, el grosor, un punto, color del texto, en este caso hemos seleccionado negro. Tenemos también diferentes tipografías que nos ofrece Sodo para poder incorporarlo o para poder seleccionar nosotros y podamos realizar el trabajo de edición, ¿sí? Entonces acá está y nosotros ahí realizamos actividades de aprendizaje, ¿no? El día lunes, ¿no? Lectura de cuentos de mi pueblo. Listo. Ya tenemos la integración, en este caso, de un nuevo texto en PDF. Podemos seguir escribiendo, ¿ya? Hasta que no seleccionemos otra herramienta, ¿sí? Son las características. Acá, por ejemplo, vamos a seguir escribiendo. Bueno, ya está el texto. Igual tenemos la posibilidad de hacer la edición. Podemos volver a editar lo que hemos escrito. Podemos hacer una copia o podemos borrarlo, ¿sí? Esas opciones siempre se van a habilitar en función del tipo de herramienta, ¿sí? Hay cosas que se puede hacer con texto y hay cosas que no se puede hacer, por ejemplo, con imágenes, ¿sí? Actividad en familia, ¿no? Leer cuento con mi abuelito. ¿Sí? Entonces, ya vemos de que se ha realizado la escritura de un texto que se ha integrado, se ha embebido en lo que es el archivo PDF.
¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer en este texto? Puedo agregar muchos elementos. Puedo agregar una nota, ¿sí? Que es lo que vamos a ver también enseguida. Pero vamos a ir viendo otros elementos. Tachar, que ya lo habíamos experimentado con la otra herramienta. ¿Sí? Igual nos habilita diferentes opciones. Igualmente el elemento en este caso, el elemento de subrayado tipo dentado, ¿sí? Que vamos a seleccionar. Ahí está el subrayado tipo dentado. Podemos agregar una nota. Por ejemplo, acá le podemos agregar la siguiente nota acá, ¿no? Hacemos clic y ahí agregamos la nota. Vamos a indicar ojo, tiene que ser un familiar. Listo. Pero lo hemos puesto con X. Entonces vamos a poner en editar, ¿no? Ahí le vamos a cambiar otro carácter, ¿sí? Le vamos a poner tipo notita. ¿Sí? Entonces con eso nos está diciendo de que es un mensaje, ¿sí? A tener en cuenta. Podemos utilizar otros. Por ejemplo, una estrellita. ¿Sí? Ok, entonces acá le ponemos, ¿no? Muy buena propuesta, dice. Propuesta de actividad. Listo, muy buena propuesta de actividad. Y se le pone su estrellita. ¿Sí? Podemos utilizar otro elemento, ¿no? Acá. Con tipo nota, ¿no? Está bien. Sigue así. Listo. Le ponemos guardar. ¿Sí? Podemos agregar otro elemento. Falta completar este cuadro. Listo. Le ponemos guardar. ¿Sí? Entonces podemos utilizar distintas figuras que nos van a ayudar visualmente a establecer y tener una idea de qué más o menos se trata, para que el estudiante sepa qué cosa está bien, qué cosa está mal, ¿sí? Qué cosa tiene que considerar. Esta parte es un recurso muy interesante, como ustedes se han podido dar cuenta, ¿sí? Tenemos otra herramienta borrador, ¿sí? Para borrar. ¿Sí? Un borrador es un borrador dinámico que también ustedes pueden hacer su ajuste. No quiero un borrador más grande, dice. Listo. ¿Sí? Entonces este borrador también tiene ajustes, ¿sí? De grosor, puede ser por píxeles o por tipo stroke. ¿Sí? Estas opciones que nos ofrece, en este caso Sodo. Acá tengo otra herramienta de llamada, ¿no? ¿Sí? Una llamada, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá, por ejemplo, ¿sí? Que voy a volver acá, ¿sí? Entonces, esta herramienta está seleccionada. ¿Dónde está? Selecciona la herramienta. Le hago clic ahí y aquí le voy a agregar, por ejemplo, no olvidarse que este día, ¿está bien? Día tenemos salida a campo, listo.
Entonces tengo la posibilidad de hacer la edición del color del texto, ¿sí? El tamaño, el tipo de texto, acá tengo la tipografía. A ver, vamos a ver. Listo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos otra herramienta para selección múltiple. Esta herramienta es muy útil porque va a permitir seleccionar de forma, digamos, masiva los archivos que han sido o los elementos que han sido editados, ¿sí? Los componentes que se han creado, ¿sí? Para diferentes propósitos, ¿no? Podemos borrarlos, podemos eliminarlos, moverlos, etcétera, ¿sí? Acá, por ejemplo, está para borrar. Automáticamente aparece la opción eliminar, ¿sí? Por ahora no vamos a utilizar este recurso. Acá también tenemos la herramienta tipo lazo, también, que nos va a permitir seleccionar los elementos, generalmente para borrar, ¿sí? También podemos elegir la opción estampar. Tenemos acá más ajustes, ¿sí? Adicionar más elementos. Por ahora es lo que hemos trabajado en anotar. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí para dibujar, ¿sí? Herramienta mano alzada, ya lo conocemos. Tenemos acá un borrador, también ya conocemos, ¿sí? Tenemos acá un cuadrado que podemos crear. Acá podemos crear un círculo, ¿sí? Acá una figura geométrica. Ok. Listo. Hecho. ¿Qué más tenemos? Podemos crear más elementos, ¿sí? Hecho. Podemos crear acá una paralela, una recta, ¿sí? Podemos utilizar este otro elemento que es una flecha para señalar, digamos, algo de forma específica, ¿sí? Podemos crear polígonos. Igual podemos seleccionar, ¿sí? Como he creado varios elementos, lo he puesto a eliminar, ¿sí? ¿Qué más tenemos aparte de draw? Completar. Esta herramienta también me permite, en este caso, crear una firma. ¿Dónde voy a crear? Acá voy a firmar. Acá tengo que firmar, ¿sí? Entonces listo. Puedes cambiarle de color, ¿sí? Puedes almacenarlo. Almacenamiento de firma, puedes almacenar. Puedes agregar, en este caso, una foto, ¿ya? Si es que tuvieses. ¿Sí? En este caso nos va a permitir seleccionar desde otra fuente. ¿Sí? Entonces, por ahora vamos a crear nuestra firma. Listo. Hecho. Podemos limpiar esto, pero lo vamos a poner hecho. Ok, se ha creado otra firma. Un poco grande, ¿sí? Lo vamos a reducir y listo. ¿Sí? Podemos agregar un comentario, podemos copiar, podemos borrar. ¿Qué más? Tiene la posibilidad de texto libre, ¿sí? ¿Sí? Con las mismas
habilitaciones que nos ha ofrecido la primera opción, ¿sí? Acá también tenemos la posibilidad de crear, digamos, escritura, ¿sí? Esto, digamos, con la idea de que se pueda insertar texto en celdas, ¿sí? Ok, ¿se han dado cuenta? ¿Qué más tenemos? Podemos agregar fecha, ¿sí? Podemos hacer check, podemos hacer X, es que nosotros vamos a trabajar ya con la calificación, ¿sí? Podemos hacer un punto, podemos estampar, en este caso un sello. Acá vamos a ver que nos ofrece una serie de plantillas. Podemos poner aprobado. Aprobado, ¿sí? Voy a hacer un poco más pequeño. Aprobado. ¿Sí? Igual, viene también la opción seleccionar y eliminar. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Para la preparación de lo que son formularios, es que nosotros ya queremos integrar, digamos, algunos otros elementos, podemos integrarlos desde acá, ¿sí? Nuevo elemento, ¿sí? Otro elemento, hecho. Entonces vamos a ver de qué vamos a tener la posibilidad de crear listas, ¿sí? Una lista ordenada podemos crear. Campo de texto, ¿sí? Ahí podemos, en este caso, escribir, ¿sí? Esto es lo que es en formulario. Podemos crear caja combo, podemos igualmente también trabajar con firma, ¿sí? Botón de radio, ¿sí? Un radio buttons o radio botón. Entonces vemos de que nos ofrece más herramientas, ¿sí? Lo vamos a poner a eliminar. Podemos insertar una imagen, podemos insertar, añadir una página, podemos insertar una imagen, podemos hacer un sello, ¿sí? Que habíamos visto, podemos hacer firma, podemos integrar en este caso una dirección, podemos insertar también un audio, podemos insertar un archivo. Mire qué interesante, ¿no? Podemos integrar archivos, podemos integrar, digamos, una dirección URL, ¿sí? Podemos agregar para que docentes innovadores Perú. Listo. Docentes innovadores no lo vamos a poner. Listo, aceptar. ¿Sí? En este caso, este va a ser un link, ¿ya? El que va a redireccionar a este elemento, ¿sí? Podemos agregar audio, ¿sí? Y grabar, ¿no? Permitir. Tener cuidado con la tarea, especialmente en esta sección. Hecho y listo. Está integrado. El estudiante va a poder escuchar este contenido que es en audio, ¿sí? Podemos agregar archivos. Entonces, la cantidad de herramientas que nos ofrece realmente es interesante, ¿no?
podemos utilizar una regla. Seleccionamos la herramienta para poder medir algún elemento o trazo o segmento o sección, ¿sí? Podemos crear, en este caso, diferentes secciones, ¿sí? Que nos va a permitir trabajar, ¿sí? Trabajar de la manera que nosotros deseamos. Como vemos, podría ser aplicado para lo que es matemática también, ¿sí? Vamos rápidamente a seleccionar estas herramientas, igual hacemos clic, eliminar. Acá tenemos la herramienta del bolígrafo, ¿sí? Podemos seleccionar algún elemento, ¿sí? Otro elemento, ¿ok? Herramientas de marca texto. Entonces, estos son los recursos que nos ofrece Sodo para poder realizar de manera solvente y eficiente nuestras actividades de edición de nuestros archivos PDF. Vamos a encontrar en la parte inferior redactar y favoritos. Estas opciones que están con un diamante nos indica de que son habilitaciones que solamente son realizadas en aquellas personas que logran adquirir o comprar uno de sus planes o de los planes que ofrece Sodo. Por lo pronto, estos recursos considero yo que son suficientes para poder realizar cualquier acción de revisión, de retroalimentación, de devolución de tareas o actividades que puedan ser asignadas por partes de los docentes, ¿no? Y los docentes puedan recepcionarlos, ¿no? Puede ser que los estudiantes hayan enviado a su WhatsApp y el profesor desde su WhatsApp puede descargar en la misma tableta, sí que tiene tableta asignada el profesor, y estos archivos, como ya les he enseñado, pueden trasladarlo a una sola carpeta y en esa carpeta pueden realizar la edición respectiva. O también en el mismo archivo pueden realizar la edición y hacer la devolución. Entonces, obviamente, cada vez que se abre un archivo siempre nos va a pedir que escojamos con cuál aplicación queremos que se abra. Ustedes seleccionan Sodo, realizan la edición, ¿sí? Y automáticamente en ese mismo espacio se va a hacer la edición y ustedes lo que van a realizar es simplemente compartir, ¿no? Ponen la opción compartir y se comparte inmediatamente con el estudiante, se le devuelve, ¿no? Entonces acá, si ustedes tienen instalado WhatsApp, puede, en este caso, puede enviarse directamente al, digamos, al destinatario, ¿sí? Pueden enviarlo por su correo, por Drive, pueden compartirlo inclusive por Bluetooth, si es que están en un área cercana con el estudiante. Muy bien, estimados colegas, estos son los recursos que nos ofrece Sodo. Ustedes me preguntarán, ¿y cómo se guarda? Bueno, el archivo automáticamente se guarda, ¿sí? Vamos a ir, por ejemplo, a carpetas y estamos acá, le hacemos clic, ¿sí? Y nos muestra lo que hemos editado, lo que ha dejado en la última sección o parte, ¿sí? La edición de este archivo. Listo, colegas, muchísimas gracias. Hasta pronto.